Hola gente de YouTube, solo quiero decir que el fanfic ni las imágenes ni la música son míos, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo. Bueno, eso es todo, ya los dejo ver o escuchar el vídeo y espero que tengan un buen día. Chapter 113 Chapter 111 Taking Reach. Capítulo 111 Tomando los golpes fuera del estómago. En el bosque exterior, el líder de la unidad Cloud Ambu observó cómo de repente aparecía una figura ante él. Al ver al recién llegado, varios Cloud Ambu inmediatamente gritaron cuarto Raikage-sama. De hecho, la figura no era otra que el cuarto Raikage a que había llegado utilizando la técnica de transferencia celestial de Cloud Village. El Raikage estaba con el torso desnudo y la piel envuelta en una capa de relámpagos crepitantes, exudando un aura de poder violento. Esta era la técnica característica de Cloud Village, el modo Lightning Release Chakra. En este estado, la fuerza, la velocidad, la defensa y los reflejos de A mejoraron enormemente. A asintió hacia sus subordinados, dirigiendo su mirada hacia el enorme revestimiento del estómago a lo lejos y preguntó: ¿el objetivo está ahí dentro? Sí, señor. Respondió el líder de Cloud Ambu. Sin dudarlo, A avanzó hacia el revestimiento del estómago, pero de repente se detuvo a mitad del paso. En un abrir y cerrar de ojos desapareció. En otras partes del bosque. 4 Konoha Ambu, escondidos entre los árboles, de repente sintieron un escalofrío en sus espinas. Intentaron reaccionar, pero ya era demasiado tarde. Con una repugnante crack, atorció el cuello del líder Konoha Ambu. Los demás intentaron tomar represalias, pero su fuerza no fue rival para A. En unos momentos, todos fueron enviados. Finalmente, 4 Cloud Ambu llegaron al lugar. Al ver los cadáveres en el suelo, las expresiones debajo de sus máscaras eran sombrías. No habían previsto que los siguieran. Raikage-sama, ¿deberíamos abandonar esta misión? Tusafeti, antes de que el líder de Cloud Ambu pudiera terminar, A lo cortó con un movimiento de su mano. Inclinándose, A recogió un kunai de 3 puntas del suelo. Mirando sus marcas familiares, preguntó: ¿es esta la marca del dios del trueno volador del cuarto Hokage? Sí, confirmó el líder de Ambu. Una asintió y examinó al kunai. Si aún no ha llegado, significa que la información aún no se ha filtrado. Continúa la misión. Mandó firmemente. Con eso, se giró y se acercó al enorme revestimiento del estómago a lo lejos. Dentro del estómago. En las profundidades del bosque, rodeado por paredes estomacales, Baisi salió de la tierra, sostenido por varios zarcillos de madera. El hedor ácido en el aire hizo que Baisi se arrugara la nariz. Saltando hacia arriba, se posó en la copa de un árbol para tener una mejor vista. ¿Qué es esto? ¿Un lago de ácido estomacal?, murmuró, asombrado por el gran tamaño de la estructura biológica. Antes de que Baisi pudiera reflexionar más, una figura emergió de una pared carnosa en la distancia. El cuarto Raikage. Con solo una mirada, Baisi reconoció la figura musculosa. Al mismo tiempo, se dio cuenta de lo que lo había atrapado en la isla de las tortugas gigantes. La llamada Isla Tortuga no era una isla real, sino una tortuga colosal, criada por Cloud Village durante generaciones. Su tamaño rivalizaba con el de algunas islas pequeñas. ¿Pueden invocar su estómago? Baisi se preguntó antes de sacudir la cabeza. Dejó de lado sus pensamientos y se centró en Raikage, que se acercaba. No perdí tiempo con las palabras. Sin dudarlo, cargó contra Baisi con intenciones letales. Al ver esto, Baisi sonrió a su pesar. Por alguna razón, sintió una oleada de emoción. Quizás fue porque su cuerpo meticulosamente pulido finalmente tuvo un oponente digno. Bomba de ligre. Arrugió mientras se acercaba, levantando la pierna en alto antes de golpearla hacia la cabeza de Baisi. El ataque fue feroz y su pura fuerza exigió que la mayoría de la gente lo esquivara. Pero Baisi hizo lo inesperado, decidió enfrentarse al ataque de frente. Doblando ligeramente las rodillas, levantó el brazo izquierdo para bloquear. Auge. Un impacto ahogado resonó cuando Baisi fue empujado varios metros hacia el suelo. ¡Qué fuerza! Debe ser al menos 120 puntos, pensó Baisi, impresionado. Por otro lado, A quedó igualmente asombrado. Esta fue la primera vez que alguien bloqueó uno de sus ataques solo con pura fuerza física, sin siquiera depender del aumento de chakras. Impresionante, pero la velocidad es mi fuerte. Un pensamiento, su determinación se agudiza.
Sin embargo, antes de que pudiera aprovechar su ventaja de velocidad, Baisi tomó represalias. Auge. Un potente puñetazo golpeó a A, obligándolo a retroceder varios pasos. Su pierna derecha tembló por el impacto. Baisi no perdió el tiempo. Lanzándose desde el suelo como una bala de cañón, acortó la distancia en un instante y desató una ráfaga de golpes. Auge. 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 Decenas de golpes cayeron en rápida sucesión, aunque logró bloquear cada uno. Para Baisi, el intercambio parecía catártico. Golpear a alguien tan duradero fue extrañamente satisfactorio. Sin embargo, estaba cada vez más frustrado. Normalmente, él era quien repartía el castigo, y no al revés. No puedo seguir permitiendo que esto suceda, decidió. Con una oleada de chakras, los relámpagos alrededor de su cuerpo se intensificaron y su cabello se elevó. Esta fue su armadura Lightning Release definitiva. En este estado, la velocidad de A superó incluso la percepción del Mangekyou Sharingan de Sasuke, lo que le permitió evadir a Amaterasu sin esfuerzo. Naturalmente, los reflejos de Baisi no coincidían con este nivel de velocidad. En un instante, A le dio un aplastante codazo en el pecho a Baisi, casi deteniendo su corazón. Antes de que Baisi pudiera recuperarse, A siguió con un lariat, rompiéndole la garganta. Afortunadamente, el cuerpo de Baisi era excepcionalmente resistente. De lo contrario, le habrían roto el cuello por completo. Al darse cuenta de que Baisi todavía estaba de pie, los ojos de A se estrecharon. Agarró a Baisi por el hombro y lo levantó sin esfuerzo. Aunque Baisi era alto y musculoso para su edad, parecía casi infantil en el enorme alcance de A. Sin dudarlo, A estrelló a Baisi contra el suelo con una devastadora Thunderbomb. Auge. El suelo se partió, los árboles cayeron y todo el espacio pareció temblar por el impacto. Tosiendo violentamente, Baisi reapareció a varios metros de distancia. Su cuerpo estaba maltratado, su ropa hecha trizas y su respiración andrajosa. A se mantuvo erguido, contemplando el cráter vacío. Técnica del dios del trueno volador, murmuró. De hecho, Baisi había utilizado la técnica del dios del trueno volador para escapar en el último momento, teletransportándose a un lugar previamente marcado. A pesar de su retirada, resultó claramente herido. Mientras Baisi miraba a su primer encuentro real con un ninja taijutsu de primer nivel dejó una impresión duradera. Por primera vez, se dio cuenta del poder abrumador de los combatientes físicos puros. Durante el intercambio, no había podido reaccionar a la mayoría de los movimientos de A, dejándolo completamente a la defensiva. Si el cuarto Raikage es tan fuerte, ¿qué tan aterrador debe ser Midguri? Baisi se preguntó y prometió apuntalar sus defectos. No puedo holgazanear. Si mi objetivo es convertirme en una potencia equilibrada, el combate cuerpo a cuerpo no puede seguir siendo mi punto débil, resolvió, decidiendo dedicar más tiempo y esfuerzo a mejorar sus atributos físicos. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 114 Chapter 112 All for Nothing. Capítulo 112 Todo por nada. Al aclarar sus pensamientos dispersos, Baisi fijó su mirada en el cuarto Raikage y habló, enunciando cada palabra. ¿Qué temperamento tienes, Raikage-sama? ¿Atacar sin una palabra es tu objetivo de matarme? Al escuchar esto, el Raikage soltó un resoplido frío y replicó: niño, después de matar a tanta gente nuestra, ¿pensaste que podrías alejarte de ello? Sorprendido, Baisi hizo una breve pausa antes de darse cuenta de a qué se refería A. Sin que él lo supiera, habían pasado casi 2 años desde la invasión de Moon Island por parte de Cloud Ninja. Sin actividad de Cloud Village desde entonces, Baisi casi había olvidado que tenía tal enemigo. Aún así, el razonamiento del Raikage parecía exagerado. Mirando a Baisi sonrió. ¿Esa es realmente la razón? ¿O es por las 9 colas? Mientras hablaba, Baisi desactivó deliberadamente su piel de absorción, permitiendo que se filtrara una pequeña cantidad del chakra de las 9 colas. Efectivamente, cuando el chakra rojo oscuro emergió alrededor de Baisi, la mirada del Raikage se agudizó y parecía listo para atacar de nuevo. Pero antes de que pudiera actuar, el chakra de los 9 colas desapareció tan rápido como había aparecido. Al ver esto, A se congeló, deteniendo su paso hacia adelante mientras su rostro se oscurecía. ¿Ya dominaste completamente el poder de las 9 colas? ¿Qué piensas? Baisi respondió con una leve sonrisa.
Imposible. El Raikage rechazó rotundamente la posibilidad, sus ojos agudos se fijaron en Baisi como si intentara discernir cualquier verdad oculta en su expresión. Pero luego, anotó algo extraño. A pesar de la postura encorvada de Baisi, algunas de sus espantosas heridas parecían haber sanado levemente. «Estás perdiendo tiempo, ¿no?». En un instante, se dio cuenta de la situación. Sin dudarlo, llevó su velocidad al límite y el suelo debajo de él se hizo añicos mientras se lanzaba hacia adelante. Cuando se acercó, Baisi murmuró en voz baja así que lo descubrió. Bueno, ya era hora de todos modos. Al enderezar su postura, Baisi no hizo ningún esfuerzo por evadir o contrarrestar el ataque entrante. Auge. El puño de aterrizó directamente sobre el cuerpo de Baisi, produciendo un ruido fuerte y resonante. Sin embargo, el sonido no era el de carne y hueso, sino más bien el de aire golpeado. En verdad, el puño de había pasado directamente a través de Baisi, cuya forma se disolvió como un espejismo. HMPH, otra técnica del dios del trueno volador. La frente de se surcó y, como si sintiera algo, giró abruptamente y se lanzó en una dirección específica, atravesando el denso bosque. En el claro, su puño chocó con un enorme escudo masca de madera formado por la técnica World Release Ranking Barrier de Baisi. El punzón del Raikage solo logró astillar algunas astillas de madera, dejando la estructura ilesa. Vaya. 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 De repente, varias enredaderas se dispararon desde el suelo, intentando atrapar al Raikage. No dispuesto a comprometerse más, se retiró rápidamente, pero Baisi no estaba dispuesto a dejarlo salir tan fácilmente. Ordenó a las vides que persiguieran al Raikage sin descanso. Sin embargo, la velocidad era simplemente demasiado abrumadora. Las enredaderas no pudieron atraparlo por mucho que lo intentaran. Parece que tendré que usar esa técnica, murmuró Baisi. Disipó la barrera y rápidamente formó focas manuales, preparando un jutsu más grandioso World Release Flowering Tree World Descent. Originalmente destinada a ser utilizada contra Leaf Village durante el incidente de Nine Tails, Baisi no esperaba que la batalla transcurriera tan bien que esta técnica no se utilizara. Ahora era la oportunidad perfecta. Innumerables enredaderas surgieron del suelo, atravesando el suelo y las rocas para envolver todo el bosque atrapado dentro del estómago. A medida que las enredaderas se engrosaron y crecieron, se transformaron en enormes árboles, cada uno adornado con vibrantes flores carmesí. Baisi canalizó una enorme cantidad de chakra a través de las enredaderas, infundiéndolo en las flores en flor. Finalmente, las flores se abrieron con un fuerte estallido, liberando una avalancha de polen que rápidamente llenó el espacio cerrado como una densa niebla. El Raikage inhaló solo una pequeña cantidad e inmediatamente se sintió mareado, con su poderoso cuerpo luchando por mantenerse erguido. Veneno. Polen. Arrodillado y apoyándose con una mano en el suelo, observó a Baisi acercarse a él. Su cuerpo estaba cubierto de arcos de relámpagos cada vez menores, evidencia de su estado de debilitamiento. Sin embargo, Baisi se abstuvo de acortar la distancia. Aunque el polen era altamente tóxico, Baisi dudaba que fuera lo suficientemente potente como para incapacitar completamente al Raikage en tan poco tiempo. Al detenerse a varios metros de distancia, Baisi mantuvo el jutsu, liberando aún más polen al sistema de Raikage. No mostró ninguna intención de acercarse. Este enfoque cauteloso enfureció al Raikage. Todavía le quedaba algo de fuerza para lanzar un contraataque, pero a medida que su mente se nublaba con cada segundo que pasaba, la probabilidad de un ataque efectivo disminuía. En este punto, incluso si tomara represalias, no tendría sentido si no pudiera acabar con Baisi de un solo golpe. Aunque detestaba admitirlo, el Raikage reconoció las impresionantes capacidades de Baisi. Su fuerza bruta, velocidad, tiempo de reacción y autocuración estaban mucho más allá de los de un shinobi común y corriente. Cuanto más analizaba la situación, menos confiaba en sus posibilidades. Perdido en sus pensamientos, el Raikage no se dio cuenta de que Baisi lanzaba un kunai hasta que estuvo cerca de él. La repentina amenaza lo hizo volver a la realidad. Incluso en su estado debilitado, sus instintos se mantuvieron agudos. Cambió su cuerpo lo suficiente para evitar que el kunai le perforara el corazón. Pero mientras exhalaba aliviado, escuchó un sonido familiar, el chisporroteo de una etiqueta explosiva que se activaba. No es bueno, murmuró, con sus instintos gritándole.
Instintivamente activó su modo Lightning Release Chakra, reavivando el rayo que casi se había desvanecido. Auge. La explosión hizo retroceder al Raikage. Baisi no perdió un momento. Activando su técnica del dios del trueno volador, se teletransportó a la ubicación del kunai. Sin embargo, la explosión había arrojado el arma lejos del Raikage. Mientras veía a caer por el aire, Baisi se abstuvo de lanzar otro kunai. La armadura relámpago del Raikage ahora estaba completamente activa, lo que hacía prácticamente imposible que un kunai penetrara sus defensas. En cambio, Baisi convocó varias enredaderas para atrapar a, con la esperanza de someterlo con pura moderación. Pero justo cuando las enredaderas llegaron al Raikage, la visión de Baisi se desdibujó y de repente se encontró parado en un enorme cráter. ¿Qué es esto? ¿Estoy afuera? Al observar su entorno, Baisi rápidamente sintió los marcadores familiares de su técnica del dios del trueno volador cerca. Sin embargo, la presencia del Raikage no se encontró por ningún lado. Parece que esa tortuga gigante lo salvó, murmuró Baisi antes de maldecir en voz baja. Maldita tortuga vieja. Te guisaré un día. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 115 Chapter 113 Plans. Capítulo 113 Planes Swish, Swish, Swish. Mientras Baisi se guisaba de frustración, varios Cloud Village Ambu aparecieron en el borde del enorme cráter, mirándolo. Al verlos, Baisi gritó bruscamente tiempo perfecto. Con eso, arrojó varios kunai hacia las figuras de arriba. Cloud Ambu no hizo ningún esfuerzo por participar y simplemente desapareció con la técnica Body Flicker. Estaba claro que solo habían venido a confirmar algo. En verdad, ese era precisamente su objetivo. Necesitaban determinar si el cuarto Raikage estaba vivo. La repentina desaparición del estómago de la tortuga gigante los había asustado y temían que algo le hubiera pasado al Raikage. Al no ver señales de su cadáver en el lugar, se les aseguró que estaba a salvo. Habiendo cumplido su misión, no tenía sentido quedarse más tiempo. En cuanto a luchar contra Baisi, ¡qué broma! Si ni siquiera el cuarto Raikage hubiera logrado someterlo, ¿cómo podrían lograrlo? Su prioridad era su propia supervivencia. Intentando escapar, Baisi se burló, activó la técnica del dios del trueno volador y reapareció junto a uno de sus kunai, ahora parado en el borde del cráter. Al observar las figuras en retirada, Baisi formó sellos manuales y activó un Jutsu Wood Release Wood Clone Technique. Varios trozos de madera emergieron de sus hombros, formándose en 4 clones idénticos. Sin necesidad de instrucciones, cada clon seleccionó una dirección y se lanzó tras uno de los Ambu que huían. En cuanto al propio Baisi, no valía la pena lidiar con unos alevines tan pequeños. También podría aprovechar esta oportunidad para reflexionar sobre mis recientes avances. Retirando su mirada de los clones, Baisi centró su atención hacia adentro. Gracias a que el Nine Tails sirvió como un enorme banco de energía, sus reservas de chakras todavía estaban llenas a pesar de la intensa batalla. Nada mal. Murmurando bajo su aliento, Baisi pensó: sistema, muestra mi estado. Un panel translúcido familiar apareció ante él. Host Baisi. Edad 11. 12/88. 87. Atributos básicos. Fuerza 133, agilidad 135, constitución 131. 130. Inteligencia 153. 158. Chakra 427. 465. Mejoras especiales. Mejora de la conciencia espacial octavo 2,5%. Piel con absorción de energía BI 17,1%. BI 2,1%. Liberación de madera octavo 0,2%. Resistencia al calor séptimo 85,6%. Resistencia al veneno séptimo 65,8%. Resistencia mental BI 49,7%. BI 61,2%. Regeneración BI 52,7%. BI 49,2%. Sentidos mejorados BI 26,2%. BI 30,5%. Fortificación de la piel cuarto 18,5%. BI 15,1%. Afinidad del chakra. Agua sexto 7,8%. Tierra sexto 8,5%. Rayo V0, 1%. Adaptabilidad celular V0, 1%.
Resistencia al frío cuarto 43,2%. Condiciones anormales. Al examinar su estatus, Baisi señaló que su constitución no solo no había mejorado sino que incluso había disminuido ligeramente. Esta era la segunda vez que experimentaba una caída de este tipo, la primera fue durante sus primeros experimentos con las células de Hashirama, que habían erosionado su cuerpo. Esta vez la causa fue similar. En los últimos 2 meses, el Ninetales había roto su sello decenas de veces. Cada brecha desató el chakra de la bestia, que corroyó el cuerpo de Baisi. Aunque sus habilidades regenerativas ayudaron a mitigar el daño, el costo para su salud física era innegable. Como resultado, su constitución se había reducido en 1 punto. Afortunadamente, su inherente capacidad de regeneración suavizó el golpe. De lo contrario, las consecuencias habrían sido mucho peores. Su esperanza de vida máxima solo había disminuido en 1 año y sus capacidades regenerativas solo se habían debilitado ligeramente. Baisi también especuló que la capacidad de Cloud Bamboo para localizarlo probablemente se debió a las frecuentes fugas de chakras de los 9 colas. Con suerte, mis clones podrán capturar vivos al menos a uno de ellos, murmuró, dejando de lado la idea. Al volver a centrarse en el panel, Baisi vio los beneficios de su reciente progreso. Las constantes violaciones del sello de los 9 colas no solo lo habían puesto a prueba sino que también habían arrojado importantes recompensas. Su atributo de inteligencia había aumentado en 5 puntos debido a la tensión mental y los repetidos ataques a su mente, que habían perfeccionado su fortaleza mental. Esto, a su vez, había aumentado ligeramente su resistencia mental y sus sentidos mejorados. Sin embargo, las mejoras más significativas se produjeron en su piel de absorción de energía y fortificación de la piel. Durante los últimos 2 meses, había dedicado la mayor parte de su energía al avance a estas 2 habilidades. Absorción de energía. La piel había avanzado de séptimo 17,1% a octavo 2,1%, aumentando significativamente su eficiencia en la absorción, conversión y neutralización de energías extrañas. Skin Fortification había saltado de cuarto 18,5% a sexto 15,1%, mejorando su durabilidad física y otorgando resistencia a diversas formas de ataques basados en energía, incluida la erosión del chakra de Ninetales. Si también podía mejorar su capacidad de regeneración, Baisi creía que pronto sería inmune a los efectos nocivos del chakra bestia de cola. Ese objetivo estaba entre sus prioridades a corto plazo. Además, Baisi pretendía mejorar su mejora de la conciencia espacial para ampliar el alcance de su técnica Flying Thunder God a más de 100 kilómetros. Sus diversos enredos exigían una movilidad excepcional para evitar conflictos innecesarios. De cara al futuro, Baisi identificó varios objetivos a más largo plazo. 1. Mejorar los atributos básicos. Mejorar sus estadísticas físicas básicas reforzaría su capacidad de supervivencia y reduciría el riesgo de verse abrumado en la batalla. 2. Refine World Release. A pesar de haber dominado la mayoría de las técnicas de World Release, su potencia aún no cumplió con las expectativas. Para desbloquear completamente el potencial de la liberación de madera de nivel octavo, necesitaba elevar sus afinidades con los chakras del agua y la tierra al mismo nivel. 3. Explore Bloodline Limits. Dadas las maquinaciones de Uchiha Madara y Black Zetsu, adquirir el poder del Rinnegan y otras técnicas avanzadas como Six Path Senjutsu fue vital para la autoconservación. 4. Master Sage Mode. El entrenamiento en Sage Mode requería la capacidad de sentir la energía natural, lo que requeriría una mayor optimización de sus habilidades sensoriales. Entonces está la cuestión del vuelo. Reflexionó Baisi. Si no pudiera encontrar un jutsu adecuado, tendría que desarrollar uno él mismo. Al reflexionar sobre sus numerosos planes, Baisi se dio cuenta de que tenía mucho trabajo por delante. En ese momento, los recuerdos de sus clones de madera inundaron su mente uno tras otro. Al cabo de unos minutos cesó la afluencia de información. Baisi procesó los datos y murmuró: ¿no hay cautivos, eh? Encogiéndose de hombros, añadió: bueno. De todos modos no es tan importante. Mirando hacia el horizonte, Baisi decidió a continuación: debería comprobar la isla Luna. Después de 2 meses, ya debería estar libre de enemigos. Con eso, Baisi activó su técnica del dios del trueno volador, teletransportándose a un lugar marcado dentro de la Tierra de Fuego. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com/weblink.
Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 116 Chapter 114 Gaining Insight. Capítulo 114 Obteniendo conocimientos Tierra de Fuego. Un bosque denso. La figura de Baisi apareció en silencio, marcando su cuarto uso de la técnica del dios del trueno volador. Si bien su alcance actual se extendía hasta los 100 kilómetros, las distancias entre sus puntos marcados no siempre eran convenientes. Muchos eran mucho más cortos y, como las marcas se colocaron hace mucho tiempo, no formaban una línea recta. Como resultado, después de 4 teletransportaciones, todavía se encontraba dentro de la Tierra del Fuego. Realmente necesito mejorar Spatial Awareness Enhancement pronto. Esto se está volviendo tedioso, murmuró. Extendiendo los sentidos, Baisi se fijó en la siguiente marca y se preparó para teletransportarse nuevamente. Pero entonces algo llamó su atención. Se quedó helado a medio movimiento y sus oídos sintonizaban con un leve sonido. Clan, clan. El sutil choque del metal resonó en el bosque. Una escaramuza. A aproximadamente 1 kilómetro de distancia. ¿Debo echar un vistazo? Después de pensarlo un momento, decidió investigar. La distancia no era muy grande y la curiosidad se apoderó de él. Supongo que ser entrometido es parte de la naturaleza humana, se rió entre dientes antes de desaparecer entre los árboles. En otra parte. En lo profundo del bosque, a lo largo de un sendero estrecho, un convoy escoltado por unos 20 ninjas Konoha se enfrentó con docenas de shinobi de nube. La batalla fue brutal y sin palabras, todos los ataques tenían como objetivo matar. Kunai, shuriken y otras armas volaron por el aire, acompañadas de ensordecedoras explosiones de bombas de papel. Ninjutsu de ambos bandos llenó el campo de batalla, creando una escena caótica. Estaba claro que se trataba de una emboscada meticulosamente planeada. Las fuerzas de Konoha cayeron rápidamente en una posición desventajosa. Nadie se dio cuenta cuando apareció una nueva figura en escena. De pie sobre la rama alta de un árbol, Baisi observó en silencio la batalla de abajo, sin mostrar intención de intervenir. Su mirada permaneció en el convoy por un momento antes de murmurar: así que la guerra ha estallado de nuevo, ¿eh? Se dio cuenta de que el convoy transportaba varios suministros de guerra y había tomado este oscuro camino para pasar desapercibido. Desafortunadamente, todavía habían sido emboscados por el shinobi de Cloud. Después de mirar un rato y aburrirse, Baisi se preparó para irse. Pero en ese momento apareció una figura en el campo de batalla. Pelo dorado. Una cara guapa. No era otro que el cuarto Hokage, Minato Namikaze. En el momento en que llegó Minato, se dio cuenta de la situación de un vistazo. Sin dudarlo, lanzó su característico kunai y usó la técnica del dios del trueno volador para eliminar a varios shinobi de las nubes, rescatando a varios ninjas Konoha del peligro. Señor Cuarto. La moral de las fuerzas supervivientes de Konoha se elevó mientras gritaban de alivio y emoción. En marcado contraste, los shinobi de la nube perdieron su espíritu de lucha al presenciar la eficiencia y letalidad de Minato. Retirarse. Uno de ellos ordenó y el grupo huyó rápidamente a las profundidades del bosque. Minato se movió para perseguirlo, pero de repente se detuvo en seco. Miró hacia arriba y su mirada aterrizó en el lugar donde Baisi había estado observando. Pero para entonces, Baisi ya se había ido. Lord Cuarto, ¿qué pasa? Preguntó un ninja de Konoha y notó que Minato se había detenido. No es nada, respondió Minato, sacudiendo la cabeza y eligiendo no compartir su descubrimiento. Había sentido a alguien allí momentos antes, pero ahora la presencia había desaparecido. La capacidad de desaparecer tan perfectamente ante sus narices redujo las posibilidades a solo 2 personas: Baisi y Uchiha Obito. El pensamiento de Obito trajo una punzada de tristeza al corazón de Minato. Todavía luchaba por comprender cómo su antiguo alumno había quedado tan consumido por el odio y desprovisto de compasión. Con suerte, Kakashi podrá alcanzarlo, murmuró Minato. De hecho, Minato le había informado a Kakashi de la supervivencia de Obito, creyendo que el alumno que le quedaba podría ayudar a Obito a redescubrirse a sí mismo. Por lo tanto, Kakashi se embarcó en un camino similar al que Naruto algún día tomaría en sus esfuerzos por traer de regreso a Sasuke. Baisi, sin darse cuenta de los pensamientos de Minato, ya había utilizado la técnica del dios del trueno volador para irse. Tierra de Fuego. Frontera oriental. En un pequeño pueblo, Baisi apareció en silencio.
Sintiendo la repentina presencia detrás de él, Kiyomaru Ichiro instintivamente se preparó para atacar, pero una mano le sujetó firmemente el hombro, inmovilizándolo. «Soy yo», dijo Baisi con calma, soltando el control. Al escuchar la voz familiar, Ichiro se volvió y saludó a Baisi con una respetuosa reverencia. «Mi señor». Baisi agitó la mano con desdén. «Encuéntranos un lugar tranquilo». Después de un breve momento de pensamiento, Ichiro asintió y le hizo un gesto a Baisi para que lo siguiera. «Por aquí, mi señor». Los dos pronto llegaron a una posada aislada. Dentro de la habitación. Sentado en una mesa, Baisi bebió su té tranquilamente antes de finalmente romper el silencio. «Cuéntame sobre cualquier evento importante en el mundo ninja recientemente», dijo. Baisi había venido a Ichiro para recopilar información. La batalla anterior entre Konoha y Cloud le había hecho darse cuenta de que algo significativo debía haber ocurrido durante sus 2 meses de reclusión. De lo contrario, Konoha no transportaría suministros de guerra por caminos ocultos, ni la nube dedicaría tanto esfuerzo a una emboscada, especialmente una que justificara la intervención personal de Minato. Antes de reclamar el Nine Tails, Baisi había trasladado a Ichiro y a varios otros a la Tierra del Fuego como parte de una red de apoyo móvil. Ahora sirviendo como cazarrecompensas, reunieron inteligencia del inframundo en su nombre. «Sí, mi señor», comenzó Ichiro. Hace aproximadamente un mes, se reavivó la guerra entre Konoha y la nube. ¿Qué? Aunque Baisi esperaba algo importante, esta noticia todavía lo sorprendió. Rápidamente recuperó la compostura. Si bien este conflicto no había ocurrido en los recuerdos de su vida anterior, no fue del todo sorprendente. Después de todo, la nube no había firmado un tratado de paz con Konoha hasta varios años después, e incluso entonces, provocaron problemas que finalmente llevaron a la muerte de Yuga Izashi. Con el Nine Tails ahora en su poder, Konoha había perdido su mayor elemento disuasorio. Que la nube aprovechara la oportunidad para atacar tenía sentido. La mente de Baisi se desvió hacia el encuentro anterior con el cuarto Raikage. Como sospechaba, el objetivo del Raikage era el Nine Tails. Si la nube hubiera logrado tomar a la bestia, la escaramuza actual sin duda se habría convertido en una guerra a gran escala. Pero habían subestimado la fuerza de Baisi. ¿Esto significa que he salvado a Konoha otra vez?, reflexionó con una sonrisa irónica, descartando el pensamiento tan rápido como llegó. «Continúa», instruyó Baisi. «Sí, mi señor», respondió Ichiro, procediendo a relatar cada acontecimiento significativo que había ocurrido recientemente en el mundo ninja. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 117 Chapter 115 de Life Tree. Capítulo 115 El árbol de la vida. Después de que Kiyomaru Ichiro terminó su informe, Baisi se sentó en silencio contemplativo. Una larga pausa después, agitó la mano con desdén. «Eso es suficiente. Entiendo. Puedes irte ahora». «Sí, mi señor». Kiyomaru Ichiro hizo una reverencia respetuosa antes de salir de la habitación. Por un momento, la habitación se llenó solo con el sonido de Baisi golpeando ociosamente la mesa. «Ah, un mundo tan turbulento», murmuró, de pie junto a la ventana y contemplando la ciudad de abajo, que apenas comenzaba a recuperar una apariencia de prosperidad. Sacudió la cabeza, dejando de lado sus pensamientos. La velada ya estaba en marcha y Baisi no tenía intención de continuar su viaje ese día. Después de 2 meses de intenso entrenamiento, su mente y su cuerpo se sintieron cansados. Esta noche, decidió, sería una rara noche de descanso. En lo profundo de la noche. Justo en las afueras del pequeño pueblo. Decenas de hombres corpulentos, con el rostro cubierto con máscaras de tela y armados con una variedad de armas, se agacharon silenciosamente bajo la luz de la luna, observando la ciudad. Como depredadores mirando a sus presas, sus ojos brillaban de codicia. «Jefe, ¿cuándo hacemos huelga?», uno de ellos susurró con impaciencia. El líder le disparó una mirada aguda. Solo cuando el hombre bajó la cabeza respondió: «Esperamos un poco más hasta que estén todos dormidos. Entonces nos movemos». Hizo una pausa y barrió su mirada por todo el grupo. «Todos ustedes recuerdan los objetivos, ¿verdad?». «No se preocupe, jefe. No somos novatos». «Esta vez no hay errores», respondió el grupo con afirmaciones dispersas. «Bien. Rápido y limpio».
Salimos en media hora, pase lo que pase, ordenó el líder. Entendido, jefe. Aunque su líder era estricto y meticuloso, todos reconocieron que su cuidadosa planificación era la razón por la que habían vivido libre y exitosamente durante tanto tiempo. Sus palabras tuvieron peso y siguieron su ejemplo de buena gana. El tiempo pasó. En la ciudad, la mayoría de los residentes habían caído en un sueño profundo, completamente inconscientes del peligro que acechaba. Dentro de la posada. Ayuda. Sálvanos. Los bandidos están aquí. Todos corran. Por favor, perdóname. Te ruego. El sueño tranquilo de Baisy se vio destrozado por la cacofonía de gritos y llantos afuera. Gimiendo, se sentó mientras las voces llenaban sus oídos. ¿Bandidos? Su expresión se oscureció. Finalmente se había tomado una rara noche para descansar, solo para interrumpirla. Si bien no interferiría en los conflictos entre ninjas, no podía soportar a los matones y tiranos que se aprovechaban de los débiles. Una decisión tomada, Baisy desapareció de la habitación y reapareció en una esquina ante un bandido armado con una hoja de acero. ¿Eh? ¿Quién eres? El bandido, sorprendido por la repentina aparición de Baisy, blandió su arma sin dudarlo. Baisy levantó casualmente una mano y atrapó la espada en medio del swing. No importa cuánto lo intentara el bandido, no podía mover la hoja ni un centímetro. Finalmente, el miedo del hombre se apoderó de él. Su bravuconería anterior se desvaneció y fue reemplazada por una temblorosa desesperación. «Déjalo ir, mocoso», ladró, tratando de enmascarar su miedo. ¿Dejar ir? Baisy se rió fríamente. Seguro. Con un ligero esfuerzo de fuerza, la hoja de acero se rompió en fragmentos en su mano. El bandido se desplomó en el suelo, mirando los fragmentos en estado de shock. Sus labios se movían, pero no salían palabras coherentes. Un olor agudo y acre llegó a la nariz de Baisy. El hombre se había mojado de miedo. Arrugando la nariz de disgusto, Baisy arrojó un fragmento de acero, perforando la garganta del bandido. El hombre se agarró el cuello, con los ojos muy abiertos por la desesperación mientras su vida disminuía. Sin perdonarle la mirada al cuerpo, Baisy pasó a su siguiente objetivo. En solo unos minutos, Baisy había despachado a la mayoría de los bandidos. Solo su líder seguía siendo un ninja sorprendentemente competente de nivel Chunin. Por favor, mi señor, perdóneme. El líder suplicó, arrodillándose. ¿Te perdonarás? ¿La gente que masacraste pidió clemencia? La voz de Baisy era gélida y carecía de simpatía. Al darse cuenta de que sus súplicas eran inútiles, los ojos del líder se llenaron de desesperación. Intentó defenderse, incluso quitarse la vida, pero encontró su cuerpo completamente inmovilizado. Todo lo que podía hacer era observar cómo la mano de Baisy se acercaba a su cabeza. De repente, una oleada de energía mental invadió su mente. Lo abrumó instantáneamente, rompiendo su voluntad en un instante. Ah, ¿un sello de memoria? Entonces hay más en esto. Momentos después, Baisy retiró la mano, con su expresión oscura. El proceso de extracción de los recuerdos del hombre había sido perfecto. Pero el contenido de esos recuerdos lo dejó furioso. Baisy siempre había sabido que el mundo ninja era cruel, un lugar donde la vida humana era barata. Pero el uso calculado y despiadado de inocentes como meros peones le disgustaba. La verdadera identidad del líder era un Iwagakure Anbu. Había reunido a esta banda de matones para sembrar el caos, atrayendo la atención de Konoha y agotando sus recursos. Con la guerra entre Konoha y la nube en marcha, Iwagakure buscó prolongar el conflicto y agotar la fuerza de ambos bandos. Para lograrlo, Konoha se vio obligada a desviar mano de obra para manejar estos ataques de bandidos, debilitando su posición contra la nube. A los ojos de Baisy, el plan era casi ridículamente insignificante. Pero desde la perspectiva de Iwagakure, el costo era insignificante. Un solo Chundainin era un pequeño precio a pagar incluso por una ligera ventaja. Las vidas inocentes fueron daños colaterales irrelevantes para Iwagakure, especialmente porque las víctimas no eran sus ciudadanos. Al comprender todo esto, Baisy se burló y le rompió el cuello al líder. Si así es como juegan todos, ¿por qué debería importarme mantener este sistema? Su determinación se endureció. El cambio comienza hoy. Baisy se mudó a la plaza del pueblo y comenzó a formar sellos. Una larga serie de señales con las manos después, presionó las manos contra el suelo. Adelante, árbol de la vida.
Un enorme árbol, de unos 50 metros de altura, brotó de la tierra. Este no era un árbol cualquiera. Sus ramas tenían innumerables frutos de color verde brillante, cada uno del tamaño de un puño. Brillaban con una luz de otro mundo. Estos frutos no eran naturales, eran manifestaciones de Life Edge 3.0. Envueltos dentro de capas de pulpa de fruta, fueron diseñados para despertar gradualmente el potencial ninja del consumidor y permitirle producir chakra. Baisi había pasado los últimos 2 meses perfeccionando su comprensión de las técnicas de sellado, fusionándolas con World Release para crear este Life Tree. Al consumir su fruta, cualquiera podría obtener el poder de un ninja. Depende de ellos si lo utilizaron para preservar la paz o revocar el orden establecido. Me pregunto si la historia me recordará como un salvador o un villano, murmuró Baisi con una amarga sonrisa. Golpeó ligeramente el árbol, provocando que todos sus frutos cayeran y se esparcieran por la ciudad. El árbol mismo se desmoronó hasta convertirse en polvo, gastando su energía, dejando solo la mística de su fugaz existencia. Baisi no hizo ningún esfuerzo por explicar los frutos a la gente del pueblo. Sabía que eventualmente se los comerían por curiosidad o desesperación. Así, se sembraron las semillas del cambio. Con una última mirada a la desconcertada gente del pueblo, Baisi activó la técnica del dios del trueno volador y desapareció. Con el tiempo, la gente del pueblo contaría historias de un árbol divino que daba frutos milagrosos, que se decía que acababa con el hambre y transformaba vidas. Y así comenzó la leyenda del dios árbol. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com web link. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 118 Chapter 116 Return to Moon Island. Capítulo 116 Regreso a la Isla Luna. Después de abandonar la ciudad, Baisi no tardó mucho en regresar a Moon Island. En el momento en que apareció, sintió la presencia de más de una docena de firmas de chakras desconocidas. No necesitaba pensar 2 veces, sin duda eran espías de otros pueblos. En cuanto al ninja capturado bajo su control. Con un pensamiento, la conciencia de Baisi entró en su espacio mental. A diferencia de los espacios mentales de los ninjas comunes, el de Baisi era increíblemente estable, una extensión de color blanco plateado en lo alto, enmarcada por un cielo nocturno completamente negro. En el centro del cielo había una luna llena brillante, que representaba la voluntad inquebrantable de Baisi. Alrededor de la luna había estrellas dispersas, cada una de las cuales representaba a una persona bajo la influencia de las semillas mentales de Baisi. Dentro de este espacio, Baisi podría establecer fácilmente comunicación mental con los individuos correspondientes de las estrellas. Desafortunadamente, aparte de Kiyomaru Ichiro y los enviados fuera de la isla antes, todos los cautivos que quedaron en Moon Island habían muerto. Las estrellas que los representaban habían desaparecido. Suspiró. ¿Por qué no les dije que escaparan? La verdad era que a los Baisi no les importaban lo suficiente sus vidas como para pensarlo mucho. No importa. Hay más afuera, se consoló. Al devolver su conciencia a su cuerpo, Baisi se encerró en una cámara subterránea oculta y activó la técnica del dios del trueno volador. Al momento siguiente, desapareció de la vista. Una vez escondido de forma segura bajo tierra, Baisi comenzó a formar sellos manuales para preparar el ninjutsu espiritual de rango S conocido como técnica de transformación del espíritu. Los espías que quedaron para monitorear Moon Island eran sin duda de élite. Enfrentarlos de frente correría el riesgo de exponer su presencia. Pero contra la técnica de transformación del espíritu, incluso los oponentes más fuertes estaban indefensos contra sus semillas mentales. Por ahora, la información sobre esta técnica seguía siendo un misterio para la mayor parte del mundo ninja. Aparte de Orochimaru, pocos sabían de su existencia. Esta falta de conciencia facilitó que Baisi dominara las mentes de todos los espías sin mucha resistencia. La próxima mañana. Al amanecer, 15 ninjas de varias aldeas se encontraban en la cima del pico central de la isla Luna, esperando las instrucciones de Baisi. Para ellos, Baisi no perdió el tiempo. Inmediatamente aplicó una combinación de sellos maldición de subyugación, sello que maldice la lengua y marca del dios del trueno volador. Una vez hecho esto, Baisi ordenó: continúa tus misiones como antes. Sí, mi señor. Los 15 respondieron al unísono. Baisi los despidió con la mano, observando mientras descendían la montaña.
Mientras sus figuras desaparecían en la distancia, Baisi reflexionó para sí mismo: me pregunto cuántos sobrevivirán al final. Aunque estos espías ahora le servían, su comportamiento inevitablemente se había vuelto más rígido y mecánico bajo su control. Si bien este cambio pasaría desapercibido para la mayoría, aquellos familiarizados con los espías rápidamente se darían cuenta de las diferencias. Una vez expuestos, les esperaba el encarcelamiento, el interrogatorio y, finalmente, la muerte. Sin embargo, a Baisi le importaba poco su destino. El único propósito de controlar a estos espías era hacer su vida más cómoda. Que vivieran o murieran dependía de la suerte. Al aclarar sus pensamientos, Baisi comenzó a asignar su tiempo y energía de acuerdo con su último plan. Como sus reservas de chakras ya no eran limitadas, podía centrarse por completo en el entrenamiento y la progresión. 1. Mañana dedicado por completo a potenciar su fuerza, inteligencia, constitución y agilidad, fundamento de todas sus capacidades. 2. Tarde 3 horas dedicadas a mejorar la absorción cutánea, la resistencia al calor, la regeneración y la fortificación de la piel. Realizaría este entrenamiento en las cuevas de magma. 3. Noche centrado en mejorar la percepción espacial, la mejora sensorial y la resistencia mental. 4. Noche dividido entre desarrollar nuevas naturalezas de chakras y mejorar su afinidad con las naturalezas existentes. Por ahora, estudiar técnicas de sellado y maldición pasaría a un segundo plano. Estos podrían explorarse en momentos más ligeros. Muy bien, esto debería ser suficiente por ahora, concluyó Baisi. Con eso, se fijó en un marcador específico y activó la técnica del dios del trueno volador. En algún lugar de la isla de la luna. Baisi apareció en silencio en una sección familiar del bosque. Nada supera la comodidad de este lugar, murmuró con una sonrisa satisfecha. Invocando la interfaz de su sistema, estableció los objetivos de progresión que deseaba antes de comenzar su entrenamiento. Mientras guiaba su fuente de evolución para nutrir su cuerpo, Baisi también hizo ejercicio rigurosamente, llevándose al límite. Pasaron las horas mientras la ropa de Baisi alternaba entre empaparse con sudor y secarse repetidamente. Su cuerpo permaneció en un estado de fatiga extrema, pero persistió. Estas condiciones, aunque agotadoras, ofrecían la mayor eficiencia para la evolución. En muchos sentidos, reflejaba la filosofía detrás de los intensos métodos de entrenamiento de Migui. Cada avance en los límites físicos trajo mayor fuerza. La diferencia fue que el sistema de Baisi aseguró resultados exponencialmente mejores. Antes de que se diera cuenta, había pasado la mañana. Baisi sacó 3 pastillas de soldado y las consumió para reponer sus nutrientes. Estas pastillas habían sido saqueadas a los ninjas capturados y le durarían un tiempo. En cuanto a sus dueños originales, Baisi sonrió. Son ninja. Se las arreglarán para sobrevivir de alguna manera. Después de descansar brevemente, se quitó la ropa empapada de sudor y se fijó en el marcador dentro de las cuevas de magma. Una vez más desapareció. Reapareciendo junto a un río de roca fundida, el intenso calor lo atacó inmediatamente. Este calor se siente bien, murmuró Baisi, colocándose en una posición con las piernas cruzadas. Al abrir la interfaz de su sistema, configuró sus caminos de evolución y comenzó el proceso. Debido a que estaba mejorando múltiples habilidades simultáneamente: absorción de la piel, resistencia al calor, regeneración y fortificación de la piel, Baisi evitó la guía manual para evitar ineficiencias. Sin embargo, eso no significaba que estuviera inactivo. Primero, tuvo que soportar el dolor que vino con el proceso de evolución. En segundo lugar, si bien el sistema manejó la evolución, operó rígidamente. Baisi necesitaba permanecer alerta y ajustar su dirección cuando fuera necesario. Finalmente, y lo más importante, tuvo que mantener bajo control el Nine Tails. Mientras Baisi drenaba continuamente su chakra, la bestia golpeaba y rugía dentro del espacio de sellado, tensándose contra sus cadenas doradas. Aunque el sello mejorado impidió su escape, las luchas de los 9 colas interrumpieron el proceso de evolución de Baisi, una complicación que se negó a tolerar. Entonces, pasó gran parte de su tiempo reprimiendo los arrebatos de Nine Tails. Pasaron las horas. Cuando Baisi detuvo su entrenamiento, el Nine Tails finalmente se calmó, aunque sabía que era solo un respiro temporal. Mientras continuara drenando su chakra, la bestia nunca dejaría de resistirse. En cuanto a domesticar las 9 colas,
Baisi se rió interiormente ante el pensamiento. Ningún tormento frenaría al zorro. En todo caso, el cautiverio prolongado solo profundizaría su odio hacia la humanidad. Pero eso no le preocupaba. No necesitaba que los 9 colas cooperaran, solo necesitaba su chakra. Y por eso, Baisi soportaría con gusto su eterna furia. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com o Link. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 119 Chapter 117 Six Months. Capítulo 117 6 meses Kurama, ¿has descansado lo suficiente? Si es así, sigamos. Después de disfrutar de un relajante baño en las aguas termales, Baisi regresó a la cámara de entrenamiento y habló con los Nine Tails con un tono burlón. Al escuchar esto, la ira de Kurama estalló instantáneamente. Luchó contra las restricciones, pero el espacio de sellado no se movió. Al ver su inútil resistencia, Baisi se rió entre dientes. Eres bastante enérgico. Supongo que estás listo. Rugar. Los 9 colas soltaron un rugido furioso y gritaron: pequeño mocoso, espera. Un día te devoraré entero. Baisi puso los ojos en blanco y se limpió las orejas exageradamente. Oye, ¿no se te ocurre una nueva amenaza? Cada vez es lo mismo. ¿Quieres comerme? ¿No recuerdas a Kinkaku y Jinkaku? ¿Qué Kinkaku y Jinkaku? El tono de Kurama estaba lleno de confusión. Baisi suspiró interiormente. Entonces, ¿realmente no piensas mucho en los humanos, eh? Decidió recordárselo. ¿Sabes, esos 2 ninjas nube que tragaste enteros? Sobrevivieron comiendo tu carne. ¿De verdad crees que soy más débil que ellos? Su significado era claro: incluso si Kurama lograra tragarlo, podría sobrevivir y hacer que se arrepintiera. Como era de esperar, Kurama guardó silencio. El zorro gigante pareció caer en espiral hacia una depresión autoimpuesta, su forma masiva se desplomó como si estuviera de mal humor. Satisfecho, Baisi se abstuvo de provocarlo más y comenzó su propio entrenamiento de evolución. Esta vez, a pesar de su continua extracción de su chakra, Kurama no hizo ningún esfuerzo por resistir. Si bien la resistencia fue inútil de todos modos, la falta de lucha permitió a Baisi concentrarse más en su entrenamiento. Esa tarde, como estaba previsto, se concentró en mejorar la percepción espacial, la mejora sensorial y la resistencia mental. Entre ellos, la mejora sensorial y la resistencia mental estaban en el nivel 7, lo que significa que podían progresar con relativa rapidez. Sin embargo, la percepción espacial, incluso a un nivel superior, avanzó a un ritmo significativamente más lento. Afortunadamente, con una abundante fuente de energía a su disposición, Baisi ya no tuvo que soportar la frustración del lento progreso. Cuando se puso el sol, cayó la noche. Cuando la oscuridad envolvió la tierra, Baisi estaba sentado en la cámara de entrenamiento, con las palmas extendidas. Cada mano sostenía una esfera arremolinada de chakra puro y no alineado. Claramente, había detenido la evolución de la percepción espacial, la mejora sensorial y la resistencia mental, cambiando su enfoque hacia el desarrollo de nuevas naturalezas de chakras. Lógicamente, podría acelerar este proceso creando múltiples clones de sombras para entrenar junto a él. Sin embargo, Baisi optó por no hacerlo. Si bien los clones de sombras podían consolidar la experiencia de entrenamiento, su eficiencia palidecía en comparación con su sistema. Y el sistema no permitió dividir su enfoque. Por tanto, entrenar en solitario siguió siendo mucho más eficaz. El tiempo pasa. Llegó la medianoche antes de que Baisi finalmente se detuviera. Al abrir la interfaz de su sistema, miró su progreso. Si bien los cambios fueron modestos, los logros del día quedaron claramente registrados, lo que le proporcionó una inmensa motivación. La mayoría de las personas luchan por perseverar no porque no puedan, sino porque no logran ver resultados tangibles. Si todo el mundo tuviera una interfaz de sistema como esta, pocos se rendirían tan fácilmente, pensó Baisi con una sonrisa irónica. Sacudió la cabeza para disipar más reflexiones, cerró la interfaz y fue a limpiar. Agotado, se desplomó en la cama y se quedó dormido casi de inmediato. Mañana. El canto de los pájaros despertó a Baisi. La luz del sol se filtró a través de la ventana, calentando su rostro y haciéndolo entrecerrar los ojos ante el brillo. Estirándose con un bostezo, murmuró: esa fue una buena noche de sueño.
Después de refrescarse y comer algunas pastillas de raciones para llenar su estómago, Vice se lanzó a otro día de entrenamiento. La rutina era tan aburrida y monótona como siempre. Sin el sistema para seguir su progreso, dudaba que pudiera soportar semejante monotonía por mucho tiempo. Y así, los días pasaron. Cuando los 15 espías que vigilaban Mornisland regresaron a sus respectivas aldeas, su extraño comportamiento rápidamente llamó la atención. Esto llevó a las aldeas a enviar una segunda oleada de agentes a investigar. Vice siguió el mismo proceso, plantando semillas mentales en los recién llegados y enviándolas de regreso. El ciclo se repitió. A medida que se desplegaron más espías, Vice convirtió la isla Luna en un completo agujero negro de información para el mundo ninja. A medida que aumentó la afluencia de espías, sus niveles de habilidad aumentaron en consecuencia. Cuando Vice se cansó de lidiar con ellos, se retiró a la cueva de magma para recibir entrenamiento ininterrumpido. Una vez que se fueran, él resurgiría. Este juego del gato y el ratón añadió un poco de diversión a su tediosa rutina. Finalmente, después de sufrir múltiples reveses, las aldeas dejaron de enviar agentes a la propia isla y optaron por monitorear las aguas circundantes. Vice les prestó poca atención. Cuando su percepción espacial alcanzó el nivel 9, el alcance máximo de su técnica Flying Thunder God se amplió a 500 kilómetros, dejando sin sentido tales esfuerzos de vigilancia. Más importante aún, el tiempo necesario para fijar los marcadores se redujo drásticamente, lo que permitió una teletransportación más rápida. Esto efectivamente aumentó su capacidad para evadir emboscadas y escapar de situaciones desfavorables. Además, en los últimos 6 meses se habían producido mejoras sustanciales en muchas de sus capacidades. Sistema, muestra mi estado, ordenó Vice mentalmente. Apareció el familiar panel translúcido. Anfitrión Vice y 12 vida útil 87. 91. Atributos básicos. Fuerza 133. 156. Agilidad 135. 159. Constitución 130. 152. Inteligencia 158. 185. Chakra 465. 643. Mejoras especiales. Percepción espacial BI 2,5%. X 0,5%. Piel de absorción BI 2, 1%. X 0, 2%. Resistencia al calor BI 85,6%. BI 88,5%. Resistencia mental BI 61, 2%. BI 72, 6%. Regeneración BI 49, 2%. BI 55, 5%. Mejora sensorial BI 30,5%. BI 48,2%. Fortificación de la piel BI 15, 1%. BI 7, 5%. Liberación de madera octavo 0,2%. Resistencia al veneno séptimo 65, 8%. Afinidad del chakra. Agua BI 7,8%. BI 0,1%. Tierra BI 8, 5%. BI 0, 1%. Rayo V0, 1%. Fuego V0, 1%. Viento V0, 1%. Adaptabilidad de la celda V0, 1%. Resistencia al frío cuarto 43,2%. En solo medio año, los 4 atributos básicos fuerza, agilidad, constitución e inteligencia habían aumentado al menos 20 puntos. De ellos, inteligencia experimentó el crecimiento más dramático, aumentando en 27 puntos. Ese progreso no tenía precedentes. El crédito fue en gran parte para Kurama, cuyo abundante suministro de chakras había acelerado la evolución de Vice a velocidades increíbles. No solo habían aumentado sus atributos básicos, sino que casi todas sus mejoras habían mejorado con toda una hazaña de nivel a que alguna vez pareció inalcanzable. Con Absorption Skin ahora en el nivel 9, su capacidad para procesar el chakra de Kurama había alcanzado nuevas alturas. Esto prometía un progreso aún más rápido en el futuro, llenando a Vice de una anticipación ilimitada. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com web link. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 120 Chapter 118 Ambush. Capítulo 118 Emboscada. Después de echar un vistazo rápido a su estado, Vice cerró la interfaz.
Fijándose en el marcador dentro de la cámara de entrenamiento, activó la técnica del dios del trueno volador, saliendo de la cueva de lava. Es hora de trabajar en percepción espacial, mejora sensorial y resistencia mental. Sin embargo, tan pronto como apareció en la cámara de entrenamiento, inmediatamente sintió que algo andaba mal. Alguien está aquí. Antes de que pudiera reaccionar, una serie de bolas de fuego ardientes dispararon hacia él, destruyendo el área de aguas termales, incluida la cámara de entrenamiento y los edificios de madera circundantes. Al salir de las llamas rugientes, Baisi salió lentamente, vestido solo con pantalones cortos y ileso. Claramente, ni siquiera había tenido tiempo de ponerse ropa adecuada. A pesar del intenso calor, su cuerpo no mostraba signos de quemaduras, ni siquiera tenía el pelo chamuscado. Este fue el efecto de su resistencia a alta temperatura, ahora en el nivel 8 y cerca de irrumpir en el nivel 9. Una mera liberación de fuego Phoenix Sage Fire Jutsu no era una amenaza para él. Rápidamente identificó al atacante. Fijando su mirada en una figura parada en la rama de un árbol a lo lejos, la expresión de Baisi se volvió fría. ¿Uchiha Obito? No esperaba que después de medio año de silencio, Obito apareciera repentinamente y atacara sin dudarlo, aparentemente ansioso por matarlo. ¿Qué rencor podría guardarme? Entonces Baisi recordó fue él quien expuso la identidad de Obito. Desde la perspectiva de Obito, finalmente había sobrevivido a la sombra opresiva de Madara y estaba dispuesto a luchar por sus objetivos. Sin embargo, la única revelación de Baisi lo había arrastrado al centro de atención, descarrilando muchos de sus planes. Peor aún, atrajo una persecución implacable, incluido un adversario testarudo del que no podía librarse. Obito. Una voz llena de sorpresa y emoción rompió la tensión. Kakashi apareció en escena, con la mirada fija en Obito como si temiera volver a desaparecer. Jadeando un poco, Kakashi exclamó entonces, ¿realmente viniste aquí? Sí, el perseguidor implacable no era otro que Ataque Kakashi. Aunque Kakashi ya no poseía el Sharingan, sus habilidades como prodigio que se graduó a los 5 años, se convirtió en Chunin a los 7 y Jonin de élite a los 12 todavía eran formidables. A los 16 años, su fuerza rivalizaba o incluso superaba a su yo alternativo a esta edad. Sin el drenaje de un Sharingan constantemente activo, su estilo de combate era ahora más dinámico y versátil. Además, su yo más joven nunca había utilizado plenamente el potencial de Sharingan. Sin embargo, al igual que en la línea de tiempo original, Minato había asignado a Kakashi a Lambu para ayudarlo a sobrellevar su dolor por perder a sus compañeros de equipo. Este período de un año en Anbu le permitió a Kakashi reconstruir las pistas dejadas por Obito y deducir que su destino final era Mornis Land. Y así, lo había perseguido hasta aquí. Al ver a Kakashi, los ojos de Obito parpadearon con una mezcla de emociones, pero no dijo nada. En cambio, mantuvo su atención en Baisi y exigió dime, ¿cómo aprendiste mi identidad? G. Baisi se rió suavemente, a punto de responder cuando su expresión cambió repentinamente. En un instante, se dirigió a un árbol cercano, donde se encontraba uno de sus marcadores del dios del trueno volador. El lugar que acababa de abandonar se retorció de forma antinatural cuando Black Zetsu se materializó, transformándose de un plano sombrío a una forma humanoide tridimensional. Baisi no pudo evitar sentir un escalofrío recorriendo su columna. Black Zetsu era un intrigante capaz de engañar incluso a Uchiha Madara. Si no fuera por la reciente actualización a percepción espacial, es posible que Baisi no haya escapado a tiempo. La mayor velocidad a la que podía fijar marcadores, cortesía de la percepción espacial de nivel 9, le había salvado la vida. Sin él, la emboscada de Black Zetsu podría haber herido gravemente o incluso matarlo. Al darse cuenta de la profundidad del peligro, Baisi evaluó rápidamente la situación. Obito y Black Zetsu debieron haber planeado meticulosamente esta emboscada. Es probable que Kakashi haya podido rastrearlos aquí. Tardaron demasiado en prepararse. Este lugar es demasiado peligroso. Necesito retirarme. Un hombre sabio no se para bajo un muro que se desmorona. Pero mientras Baisi contemplaba su fuga, Obito y Black Zetsu entraron en acción. Antes de que Baisi pudiera reaccionar, sintió una oleada de energía mental al intentar infiltrarse en su cerebro, interrumpiendo el flujo de chakras en sus vías neuronales. ¿Un genjutsu? Inmediatamente se dio cuenta de que Obito estaba tratando de atraparlo en una ilusión. El culpable era obvio.
En el nivel octavo, la resistencia mental de Baisi lo volvió casi inmune al genjutsu ordinario. Solo un Mangekyou Sharingan podría representar un desafío. Afortunadamente, en tan poco tiempo, Obito no puede desplegar una ilusión de alto nivel. Esta es probablemente solo la habilidad hipnótica innata del Sharingan. Con este entendimiento, Baisi rápidamente disipó la ilusión. Pero tan pronto como se liberó, una segunda ola de energía mental lo agredió, mucho más siniestro que antes. Esta vez fue Black Zetsu. A diferencia de la energía mental normal, la de Black Zetsu era extraordinariamente tenaz y rebosante de malicia. Baisi podía sentir que este odio no estaba dirigido a él personalmente sino a la humanidad en su conjunto. Por supuesto. Como conciencia extendida de Kaguya, ¿por qué albergaría buena voluntad hacia los humanos? Pero Baisi rápidamente se atrapó a sí mismo. ¿Por qué me detengo en esto? Se dio cuenta con alarma de que la energía de Black Zetsu estaba alterando sutilmente sus pensamientos, alejándolos de preocupaciones inmediatas como escapar. Parecía que su resistencia mental de nivel octavo estaba demostrando una vez más ser invaluable. De lo contrario, Black Zetsu podría haber hecho más que simplemente distraerlo, podría haber tomado el control de la mente de Baisi. Aún así, el peligro no había terminado. Fuera de su lucha mental, Obito seguía siendo una amenaza. Como en el momento justo, una abrumadora sensación de peligro se apoderó de Baisi. Canalizando todas sus fuerzas para resistir la influencia de Black Zetsu, logró recuperar el control justo cuando el espacio frente a su pecho comenzaba a distorsionarse. Kamui. Baisi reconoció instantáneamente la técnica de Obito, la capacidad de Mangekyou para deformar objetos en la dimensión Kamui. Intentó activar la técnica del dios del trueno volador, pero la distorsión espacial ralentizó su respuesta. Aunque el retraso fue minúsculo, Baisi sabía que no era suficiente. En una decisión de una fracción de segundo, torció bruscamente su cuerpo. Una grieta repugnante resonó cuando su columna se fracturó y toda su forma se contorsionó de forma antinatural. La maniobra, aunque agonizante, logró minimizar los daños. En lugar de un golpe fatal, Kamui de Obito solo le cortó el brazo derecho a Baisi. A medida que la distorsión se desvaneció, Baisi no perdió el tiempo. Fijándose en el marcador más cercano, activó la técnica del dios del trueno volador. Justo antes de desaparecer, lanzó una mirada fría y penetrante a Obito. Esta experiencia cercana a la muerte le había enseñado una dura lección. Su complacencia al no explorar el área después del entrenamiento lo había dejado vulnerable. Con Obito y Black Zetsu trabajando en conjunto, la emboscada casi le había costado la vida. Pero no habría una próxima vez. Baisi prometió recuperarse por completo antes de llevar la lucha a Obito, erradicando la amenaza de una vez por todas. En cuanto al Zetsu negro, puede resultar más difícil localizar al intrigante milenario, pero si Baisi alguna vez lo encontrara, no dudaría en eliminarlo también. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com /weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 121, Chapter 119 Hide and Seek. Capítulo 119 Ocultar y buscar. Todo esto parecía una prueba prolongada, pero en realidad sucedió en tan solo un instante. Los acontecimientos sucedieron tan rápido que Kakashi apenas tuvo un momento para vislumbrar el rostro de Baisi antes de que terminara la batalla. Al ver a Baisi desaparecer en el aire, los labios de Kakashi se movieron como si quisiera decir algo. Pero antes de que pudiera hablar, Black Zetsu interrumpió por aquí. Mientras hablaba, Black Zetsu se transformó en una raya negra y se lanzó en una dirección específica. Sin dudarlo, Obito lo siguió. Naturalmente, Kakashi no se iba a quedar atrás. Él también los persiguió. Pronto, los tres llegaron a un gran árbol a 100 metros de distancia. Debajo, se veían manchas de sangre fresca en el suelo, la sangre de Baisi. Pero el propio Baisi ya se había ido. Black Zetsu se agachó para sentir el área. Su voz ronca rompió el silencio. Se ha ido. Dadas las impecables habilidades sensoriales de Black Zetsu, su declaración indicó que Baisi probablemente ya había abandonado Mornis Land. Sin embargo, Obito respondió no necesariamente. Sorprendido, Black Zetsu preguntó ¿conseguiste marcarlo? Obito asintió levemente, cerrando los ojos como si sintiera algo. Momentos después, los abrió abruptamente y declaró lo encontré. Sin otra palabra, su cuerpo comenzó a torcerse, colapsando en una singularidad antes de desaparecer en el aire. Obito.
Kakashi gritó mientras avanzaba, pero su mano solo agarró aire vacío. Maldita sea. Kakashi golpeó el árbol a su lado con frustración y sus ojos se llenaron de dolor. ¿Cuántas veces ha sucedido esto ahora? Desde que Minato reveló que Obito todavía estaba vivo, Kakashi lo había estado buscando sin descanso. Gracias a sus agudos instintos y su talento excepcional, Kakashi siempre pudo localizar a Obito. Pero cada vez, Obito logró escapar sin decir palabra. Este silencio, esta negativa a participar, causó a Kakashi una angustia insoportable. ¿Debería simplemente rendirme? Se le pasó por la cabeza el pensamiento, pero Kakashi rápidamente lo desterró. Su determinación se endureció una vez más. Pase lo que pase, estaba decidido a recuperar el cálido, amable y apasionado Obito de antaño. Después de perder a Rin, Kakashi se negó a perder a otro compañero de equipo. Al ver a Obito desaparecer una vez más, Kakashi se murmuró: tal vez necesite aprender la técnica del dios del trueno volador de Sensei Black Zetsu, que se había detenido para escuchar los murmullos de Kakashi, casi arremetió para matarlo en el acto. Pero al final se contuvo. Las acciones de Baishii ya habían creado una brecha entre él y Obito. Si desobedeció la advertencia explícita de Obito y mató a Kakashi, las consecuencias podrían resultar en una división irreparable. De hecho, mientras que la incesante persecución de Kakashi había suscitado durante mucho tiempo intenciones asesinas dentro de Black Zetsu, Obito le había impedido constantemente actuar en consecuencia. Aunque Black Zetsu no entendía completamente el razonamiento de Obito, sabía con certeza que cualquier acción de este tipo empujaría a Obito a cortar los lazos con él. Y ese era un riesgo que Black Zetsu no podía permitirse. Después de todo, Black Zetsu había estado trabajando durante más de 1000 años para revivir a su madre, Kaguya. Su amplia experiencia le dijo que esta era su oportunidad más cercana al éxito. Pase lo que pase, no podía permitir que fallara. En cuanto a Kakashi, era simplemente otro ninja talentoso. Black Zetsu había visto muchos de esos prodigios a lo largo de los siglos. Mientras el sello de control que Madara había implantado en el corazón de Obito permaneciera intacto, Black Zetsu no tenía motivos para preocuparse por la influencia de Kakashi. Con ese pensamiento, Black Zetsu volvió a fundirse en la tierra. Kakashi, sintiendo la fugaz malicia de Black Zetsu momentos antes, no pudo evitar sentir una ola de alivio. Esa cosa. Definitivamente no sirve. Marcó a Black Zetsu como una amenaza en su mente. Obito no puede quedarse con él. Por primera vez, Kakashi sintió una abrumadora sensación de urgencia. Sin perder más tiempo, giró y abandonó Moon Island, dirigiéndose de regreso a Konoha. Mientras tanto, en la Tierra del Hierro, en una polvorienta cámara subterránea cerca de una ciudad portuaria, Baishii estaba de pie, con el rostro oscuro de frustración. Todavía le faltaba el brazo derecho. Aunque había anticipado esto, la realidad todavía lo dejaba algo decepcionado. Su autocuración ya había alcanzado el nivel 8, pero la autocuración por sí sola solo podía regenerar carne y heridas leves. En cuanto a regenerar una extremidad cortada, incluso si la autocuración avanzara al nivel 9 o incluso al nivel X, probablemente no lograría tal hazaña. Necesita un gran avance. Baishii pensó para sí mismo: afortunadamente, tengo el sistema. Solo necesito concentrarme por completo en promover la autocuración para lograr mi objetivo. Justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, una onda espacial llenó la habitación. Al girar su cuerpo roto, Baishii miró hacia arriba y vio un pequeño punto negro que se formaba a varios metros de distancia. Se expandió rápidamente, revelando una máscara naranja con rayas negras y un par de Sharingan carmesí de 3 tomos debajo. No había duda de que había llegado Obito. He sido marcado. La comprensión golpeó a Baishii instantáneamente, su rostro se volvió aún más oscuro. A pesar de su habilidad, Baishii requirió sellos manuales para ejecutar la mayor parte de su jutsu. Al faltarle un brazo, su eficacia en combate había recibido un impacto significativo. Peor aún, su lesión en la columna anterior hizo que incluso estar de pie fuera un desafío, y mucho menos pelear. En esta condición, no había manera de que pudiera enfrentarse a Obito de frente. Pero con una marca de chakra encima, tampoco hubo escapatoria. En circunstancias normales, con el tiempo, Baishii confiaba en poder localizar y borrar la marca. Pero Obito no le daría ese lujo. Si ese es el caso, solo hay una salida.
Extendiendo sus sentidos, Baisi se fijó en un marcador a más de 200 kilómetros de distancia y activó la técnica del dios del trueno volador. En un instante desapareció de la cámara. Al llegar demasiado tarde, Obito activó inmediatamente a Kamui, metiéndose en su dimensión de bolsillo para perseguir a Baisi. A más de 200 kilómetros de distancia, Baisi reapareció. Momentos después, Obito lo siguió. A pesar de que el Mangekyou Sharingan dual de Obito permitía una teletransportación más rápida, Kamui aún requería un proceso de absorción y liberación, lo que lo hacía más lento que la técnica instantánea Flying Thunder Go. Al ver materializarse Obito, Baisi activó una vez más la técnica del dios del trueno volador. Sí, su plan era sobrevivir a Obito por pura resistencia. Incluso con las mejoras de las células de Hashirama, las reservas de chakras de Obito no eran rival para las de Baisi. Baisi no solo poseía inmensas reservas de chakras por sí solo, sino que también tenía las 9 colas como una fuente de energía prácticamente infinita. Y Kamui tampoco era libre de usarlo. La activación frecuente ejerció una enorme presión sobre los ojos de Obito, e incluso con las células de Hashirama, el uso excesivo eventualmente las dejaría ciegas. Baisi confiaba en que, en una batalla de desgaste, la victoria era suya. Una vez que Obito se diera cuenta de esto, Baisi ganaría el respiro que necesitaba para borrar la marca del chakra y recuperar la ventaja. Y así, Baisi y Obito comenzaron su peligroso juego de escondite. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com weblink. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias. Chapter 122 Chapter 120 Limb Regeneration. Capítulo 120 Regeneración de extremidades. Un día después, la Tierra del Viento, frontera occidental en un oasis aislado, Baisi se sentó tranquilamente en su tranquilo entorno. Lo encontré. De repente, Baisi abrió los ojos y el alivio se cubrió el rostro. Estaba marcado en mi cráneo. Durante ese genjutsu. ¡Qué astuto! Con un pensamiento centrado, Baisi recogió su chakra y borró fácilmente la marca. Por fin Obito ya no pudo rastrearlo. De hecho, Baisi había pasado el último día buscando la huella de chakra que Obito le había puesto. En cuanto a su persecución, eso había terminado hace medio día. Tal como anticipó Baisi, Obito no pudo mantener la persecución. Inicialmente, Obito había seguido tranquilamente el rastro de teletransportación de Baisi, pero en cuestión de horas, la tensión en sus ojos se hizo evidente. Cuando pasó mediodía, comenzaron a aparecer signos de ceguera en su visión. Al comprender los riesgos de abusar del Mangekyou Sharingan, Obito sabiamente dejó de perseguirlo y optó por reagruparse y elaborar estrategias. Una vez que Baisi confirmó que la persecución había terminado, no bajó la guardia. Obito podría regresar en cualquier momento, lanzando otro ataque sorpresa. Así, se dedicó a localizar y borrar la huella del chakra. Después de varias horas de búsqueda meticulosa, finalmente lo encontró. A diferencia de la técnica Flying Thunder God, la marca aplicada apresuradamente por Obito era mucho menos duradera. Con un poco de esfuerzo, Baisi lo eliminó con facilidad. Solo ahora se sentía realmente a gusto. Espera un momento. Baisi escaneó su entorno y murmuró: no puedo quedarme aquí por mucho tiempo. Sin dudarlo, se fijó en otra marca y activó la técnica del dios del trueno volador, desapareciendo del oasis. La Tierra del Viento, zonas fronterizas occidentales en un oasis sorprendentemente único, se alzaban montañas imponentes en medio del desierto árido. En uno de esos picos, Baisi se materializó de la nada. Al inspeccionar el terreno familiar, Baisi no pudo evitar suspirar. Ya han pasado 4 años. Hace 4 años, mientras evadía a los agentes de Root y aprendía la técnica del dios del trueno volador, se había escondido aquí durante algún tiempo. Todavía recordaba a la anciana del valle y sus comidas calientes y humeantes. Desafortunadamente, con algunos ligeros saltos, Baisi aterrizó en la cima de un árbol, con vistas al pueblo de montaña de abajo. ¿La gente ha regresado? Baisi esperaba encontrar la aldea abandonada, todavía con las cicatrices de su matanza a manos de la niebla. Sin embargo, para su sorpresa, parecía vibrante y vivo otra vez. Gracias a sus sentidos mejorados de nivel 8, Baisi pudo ver la escena a continuación con vívidos detalles, a pesar de la distancia. El pueblo ahora albergaba en su mayoría adultos jóvenes, con muy pocos ancianos o niños a la vista.
No hizo falta mucho para deducir que probablemente se trataba de refugiados que buscaban refugio de guerras en curso. Guerra Baisi sacudió la cabeza ante la tragedia y murmuró suavemente: siempre duele más a los inocentes. Sin molestar a los aldeanos, Baisi fijó la marca que había dejado dentro de una cámara de montaña y se teletransportó. Después de limpiar y organizar la cámara, Baisi se instaló. Ahora es el momento de centrarme en mejorar la regeneración para restaurar mi brazo. Un mes después de dedicarse al entrenamiento, la capacidad de autocuración de Baisi finalmente mejoró del nivel octavo 55,5% al nivel noveno 0,1%. Con este nuevo hito, Baisi activó la habilidad, intentando que le volviera a crecer su brazo derecho cortado. Pero no pasó nada. Como era de esperar, no es suficiente. Baisi suspiró frustrado, pero rápidamente recuperó la concentración y cerró los ojos para continuar su evolución. En comparación con el nivel octavo, avanzar en el nivel noveno de autocuración fue minuciosamente lento. Incluso con el chakra Nine Tails proporcionando un chakra casi ilimitado, la transformación de energía a través de la piel de absorción tenía sus límites. Como resultado, Baisi pasó más de 3 meses llevando la autocuración al nivel X. Ahora, Baisi podía sentir que la autocuración había alcanzado un umbral. Cruzarlo probablemente le permitiría regenerar la extremidad que le falta. Sin dudarlo, volvió a activar sus poderes. Pasaba día tras día hasta 5 meses después, dentro de la cámara de la montaña, Baisi de repente abrió los ojos y miró su brazo derecho parcialmente cortado. En el muñón, la herida curada comenzó a abrirse y la sangre fresca rezumaba del corte. Con el paso del tiempo, la lágrima se ensanchó, dejando al descubierto el hueso blanco que se encontraba debajo. Una ola de dolor insoportable atravesó a Baisi, obligándolo a sofocar un gemido. Se formaron gotas de sudor en su frente. Empecemos. Acercándose, Baisi activó restauración de extremidades. En un instante, una tremenda oleada de chakras inundó su brazo derecho. Las células circundantes respondieron inmediatamente, volviéndose hiperactivas. Carne, huesos, músculos, vasos sanguíneos, nervios y piel comenzaron a reformarse a una velocidad asombrosa. En apenas 10 segundos, el brazo de Baisi quedó completamente restaurado. Al observar la extremidad pálida pero completa, Baisi dejó escapar un largo suspiro de alivio. Después de 9 arduos meses, la cuestión de su brazo perdido finalmente se resolvió. Y a partir de ahora no tendría que volver a temer la pérdida de una extremidad. Sistema, muestra mi estado. Con una orden mental, el familiar panel translúcido apareció ante él. Anfitrión Baisi edad 12. 13 vida útil 91. 90, atributos básicos. Fuerza 156, agilidad 159, constitución 152. 150. Inteligencia 185, chakra 643. 844. Rasgos mejorados. Regeneración restauración de extremidades 0,1%. Conciencia espacial nivel noveno 0,5%. Piel de absorción nivel noveno 0,2%. Resistencia al calor nivel octavo 88,5%. Resistencia mental nivel octavo 72,6%. Sentidos mejorados nivel octavo 48,2%. Fortificación de la piel nivel octavo 7,5%. Liberación de madera nivel octavo 0,2%. Resistencia a la toxina nivel séptimo 65,8%. Afinidad del chakra. Agua nivel séptimo 0,1%. Tierra nivel séptimo 0,1%. Rayo nivel UP 0,1%. Fuego nivel UP 0,1%. Viento nivel UP 0,1%. Estado no se detectaron anomalías. Al observar su atributo reducido de constitución, Baisi rápidamente entendió la razón detrás de esto. Tanto la autosuficiencia como la regeneración sacaron su fuerza de su constitución, que representaba el potencial del organismo. Cuando ese potencial era insuficiente, restaurar por la fuerza una extremidad inevitablemente agotaría su esencia. En este caso, restaurar su brazo derecho le había costado 2 puntos de constitución, además de 1 año de vida útil. En teoría, aumentar aún más la regeneración podría reducir este costo. Sin embargo, Baisi no quiso esperar más. Las razones eran simples. Después de que la autosuficiencia evolucionó hacia la regeneración, la dificultad del avance se disparó. Lograr mayores avances llevaría una enorme cantidad de tiempo.
Vice no podía permitirse el lujo de dedicar todos sus esfuerzos a este único rasgo. Tenía otras prioridades. El precio, aunque elevado, era aceptable. Fin del capítulo. Lea hasta 20 capítulos con anticipación en patreon.com web link. Por favor, dele a esta novedosa reseña de 5 estrellas y Power Stone. Gracias.